Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Ahora les vamos a presentar un programa de la teología de la creación de parte de la Conferencia Episcopal Ecuménica Latinoamericana. Esta es una serie de videos acerca del poder creador del sexo. El primer video que ahora les ofrecemos trata sobre el negocio sexual y la terrible violencia que se ejerce a través de esos actos. Es de suma importancia preparar a nuestros pueblos para que comprendamos la inmensa grandeza que Dios nos ha dado con este poder maravilloso, porque nos hace a sus hijos humanos co-creadores de la teología de la creación. Entonces, a continuación, veamos pues este video. Gracias. El negocio sexual y la violencia. Continuamos reflexionando en nuestros videos sobre el tema acerca del despiadado negocio sexual que conduce a una de las más atroces violencias y odios entre los seres humanos. Tan alta es la cumbre de la sacralidad sexual en la cima de sus éxtasis de amor co-creador, como el abismo infinito del horror que causa la perversidad sexual irracional. La crueldad se hace realidad insoportable mediante el abuso sexual expresado con mayor violencia, comenzando por los más tierno, indefenso y débil que existe en el planeta, como son las niñas y los niños. Ellas y ellos apenas comienzan a gozar de su existencia humana, llenos de inocencia angelical, cuando ya experimentan los más dolorosos, atroces ataques sexuales contra su felicidad infantil. A inicios del tercer milenio, en la nueva era, definida como de la sabiduría y del conocimiento, se ha creído en el despertar y desarrollo de nuevas ciencias espirituales que construirían un nuevo reinado de paz en la madre tierra. Sin embargo, en los primeros 5 años ya se daba a conocer que la violencia sexual comercial de niñas y niños se había convertido en el tercer negocio ilícito más productivo del planeta. Lo más grave del caso es la inexistencia de cifras que puedan presentar con objetividad científica los casos de explotación sexual. La pornografía, el turismo sexual y la prostitución son los negocios más productivos y atrayentes de los grupos armados ilegales y de los infames explotadores del comercio sexual. La Organización Mundial de la Salud estima que hay cerca de 150 millones de niñas y 73 millones de niños que han padecido la violencia sexual. Cada año 1 millón de niñas y niños son inducidos al mercado sexual. La mayoría de las víctimas se encuentran en las poblaciones más pobres. Sin embargo, el número de abusos sexuales aumenta diariamente por la descarada utilización pornográfica de la tecnología de punta de los medios virtuales de comunicación. Se sabe que las redes de internet inducen a las amigas o compañeros y
compañeras de colegios para desatar más el fuego de la pasión sexual creadora de nuevas víctimas. El caso más denigrante de la dignidad del ser humano se da cuando las mismas madres o familiares ofrecen a sus hijas o hijos en venta sexual por terribles carencias de alimentos que causa en ellas y ellos miles de millones de muertes por hambre. La extrema miseria espiritual, educativa, social, familiar y política corrupta a la que se ven sometidos los pobres por el sistema económico capitalista neoliberal es la causante de estas situaciones. Son los adoradores del ídolo de metal quienes constituyen la causa fundamental de la extrema violencia del negocio sexual. Asimismo, los conflictos armados, migraciones forzadas y desastres naturales representan grandes riesgos para buscar una solución a esos problemas a través de la venta sexual. Este flagelo es más vergonzoso en las clases altas sociales, que frecuentemente son las que más abandonan a sus hijas e hijos. Estas hijas o hijos de Dios fácilmente se conviertan en degradados o degradadas sexuales por la falta de amor y sacrificio de sus padres, ya que ello implica emplear su tiempo y sus vidas para cuidarlos, mientras ellos y ellas buscan derrochar su tiempo en múltiples placeres sexuales. Como director espiritual de estas madres y padres de familia, he compartido con ellos y ellas el infierno de los profundos sufrimientos al ver a sus seres más queridos en el fango maldito de la corrupción sexual que produce tantos crímenes y suicidios, otras formas de violencia y prostitución. A lo largo de la historia humana han existido tradiciones culturales ancestrales de la venta disfrazada de niñas. Muchos padres de familia, por la despiadada miseria en que viven, entregan a sus hijas menores a hombres mayores a cambio de un aporte en dinero más o menos permanente. A la hija menor convertida en víctima se le reduce a cumplir dos funciones: servicio doméstico y placer sexual. Tal horror de inmoralidad contra el género femenino ha perjudicado a unas 82 millones de niñas forzadas a una convivencia inhumana de forma coercitiva o a la fuerza. Ante ello, el tejido social, educativo, religioso y legal se manifiesta débil e incapaz de denunciar y crear leyes más firmes para la defensa de la niñez frente a tribunales de justicia. Lo peor de todo es que las víctimas y la misma sociedad quedan soportando la maldición de las violaciones sexuales por la falta de sanciones drásticas contra estos criminales. Sexo y derechos humanos. El narcotráfico y la cultura del dinero fácil en nuestros países latinoamericanos inciden con frecuencia en la explotación sexual de la mujer, pues algunos comerciantes del sexo cancelan cifras considerables a esas personas. La explotación sexual comercial es un modo muy grave de vulnerar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Atenta contra la integridad, dignidad, desarrollo
y afecta severamente múltiples derechos. Tal conducta deshumanizante es un acto delictivo y una forma de explotación mercantil similar a los trabajos forzados y a la esclavitud. Esta es una conclusión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Otra forma de violación a los derechos humanos sexuales se da en la percepción psicológica del transgénero, que puede tener implicaciones más allá de las ciencias del alma. Ello se convierte en transfobia y exclusión social de personas en todo el planeta. Tal actitud conduce al desconocimiento de derechos legales y sociales como la igualdad elemental garantizada para todo ser humano, respetando su naturaleza sexual. Algunos consideran que el comportamiento sexual transgenérico es un desvío de la naturaleza o una enfermedad. Ello ha conducido a una obligatoriedad del diagnóstico psiquiátrico y a una modificación corporal, hormonal y quirúrgica contra la integridad corporal y libre expresión de las identidades de género. El tratamiento médico debe ser una opción de libre elección, de libre albedrío para las personas que sientan la necesidad de hacerlo. Los gays, lesbianas y bisexuales también tienen derechos de igualdad ante la ley, pues ellos, igual que todos los seres humanos, hemos recibido de nuestro Padre Dios el don supremo que emana de nuestro libre albedrío. Sexo, tecnología y profesión. La astucia satánica con que más se invaden los cerebros de los hijos de Dios para mantener el contacto tecnológico con sus víctimas se encuentran en el perverso uso de los celulares. Ello constituye claramente una actividad delictiva, merecedora de severos castigos legales por parte del aparato judicial de los estados. Los lugares más utilizados para cometer estos delitos se encuentran en centros comerciales, en parques y especialmente en la propia vivienda de sus víctimas. Otro de los instrumentos más depravados e inmorales son los proyectos de turismo sexual en nuestra América Latina. Esta clase de aberraciones sexuales se da en toda clase de profesionales, políticos, médicos, educadores, militares, jefes de empresas comerciales y otros. En las últimas décadas, el juicio de Dios y de la sociedad se ha concentrado más en desenmascarar y enjuiciar con graves sentencias judiciales los actos de corrupción sexual escondida en las jerarquías de la Iglesia Católica Romana. Existen pedófilos que hacen viajes exclusivos para profanar a menores de edad mediante toda clase de engaños para huir de la justicia. Esta clase de aberraciones sexuales se da en toda clase de profesionales, políticos, médicos, educadores, militares, jefes de empresas comerciales y otros.